Ignacio Liberador, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? La verdad que yo me quedo preguntando si hoy nos interesa saber cuál es la génesis de esto o es hasta dónde vamos a caer. Digo, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo, y hace poco todavía se sigue pasando un video el cual Lilita Carrió hace un mes y medio decía: el dólar, quédese tranquilo, no va a pasar los 23 pesos. Ya estamos por arriba de los 30. La inflación, lo que salió esta semana es la caída récord de la actividad económica en una cifra bastante importante, pero decía del mes de junio. Yo decía, y julio, que fue un desastre, y agosto, que nos está moliendo a golpes, ¿qué va a ser? Digo, ¿hasta dónde, cuándo vamos a parar de caer? ¿Crees que tenemos un parámetro exacto? Porque del lado de la política lo que nos dice, cercano al oficialismo, es: se está achicando a pasos agigantados el déficit. Bueno, ¿cómo lo ves vos a todo esto, Ignacio? Bueno, esta semana hubo como muchas dudas en el mercado. Los más optimistas dejaron de serlo porque es como que están viendo que el gobierno no tiene un plan, ¿no? O sea, no queda claro el mensaje, no hay ninguna señal que se mande en este momento en el que se ve mucha desconfianza y prácticamente todo el mercado dolarizándose. O sea, hay un consenso ya en el mercado de que el dólar tiene tendencia alcista y que ahora la pregunta es a dónde podrá frenarlo el gobierno o cuáles son las intenciones y si logran despejar las dudas que hay hacia adelante, sobre todo sobre el programa financiero, porque hoy lo que más preocupa a los mercados es que en un contexto que se está volviendo cada vez más difícil para todas las economías emergentes, la Argentina sea la economía más vulnerable porque no genera ningún tipo de confianza sobre las necesidades de financiamiento que tiene de acá hasta fin del año que viene. A ver, pero vos me decís, ¿no hay un plan? ¿No ves un plan? ¿No vislumbra desde los sectores económicos como que hay una idea clara del futuro? El gobierno mostró ya todas las cartas, todos los anuncios que hizo en el último tiempo surtieron un efecto de muy corto plazo y ahora parece como que el plan que trataron de transmitir está agotado porque no están mostrando ningún tipo de acción contundente. Ese es claro. Sobre todo en el mercado esta semana se los vio bastante, o sea, como alejados de la rueda, solamente tratando de intervenir con dólar futuro, digamos, una manera de no ir perdiendo reservas, pero sin enviar ningún anuncio que sea que trate de clarificar un poco sobre los pasos que van a dar hacia adelante. El mercado está como nervioso y esto se potencia y va retroalimentando un poco todo este nerviosismo y esta especulación que hay sobre la moneda local. ¿Está sirviendo en algo o vos crees que va a servir en algo el achique que está haciendo el déficit en el corto plazo? Digo, eliminar el fondo sojero, ya le están diciendo a los distintos ministros de Hacienda de todo el país, vamos a recortar esto para el año que viene. ¿Está sirviendo de algo? Sirve porque el mercado no tiene tantas dudas sobre el cumplimiento del déficit primario, como que es lo que tiene que lograrse después de todo este esfuerzo de ajustes que va anunciando el gobierno. El problema tiene más que ver con el déficit total, digamos, que tiene que ver con el endeudamiento, o sea, con la capacidad que tenga el país para conseguir los dólares que necesita para pagar la deuda. Ahora, para afrontar los gastos, en realidad eso lo tiene prácticamente cerrado. Por ahí lo que genera muchas dudas es el margen político que tenga para ir haciendo todos estos ajustes que va haciendo, que son nominales. O sea, el gobierno va anunciando reducciones de gasto que son muy impopulares, ¿no? En la Argentina, en general, las experiencias en los últimos años mostraron que la gente es poco tolerante a aceptar reducciones nominales o bajas de gasto, y que en general prefiere más ajustes reales que vienen a través de la inflación o de la devaluación. Cada vez que el gobierno anuncia una reducción en algún tipo de partida, genera mucho descontento social. El tema es cuánto margen político tiene el gobierno, sobre todo en un año en el que va a tener que
pelear electoralmente, ¿no? Vos sabés que en esta semana tuve la oportunidad de hablar con un altísimo funcionario aquí de Corrientes, con mucho vínculo con Nación, con mucho vínculo en Buenos Aires. Me decía, es la primera vez que está existiendo una crisis económica y que las provincias no están incendiadas. Como dándome a entender y decir, mira, esto hasta ahora no se incendió ninguna provincia, eso es lo más positivo que tiene todo esto. ¿Vos cómo crees que, o esto será en un corto plazo nada más el tan mentado diciembre que puede llegar a ser altamente convulsionado? Y sí, el tema es que lo peor todavía no pasó, ¿no? Todo lo que vimos en los indicadores financieros se va trasladando poco a poco a la economía real, y a partir de ahí los gobiernos provinciales lo que van a sentir es una caída fuerte en la recaudación, que tiene que ver con lo que está ligado al consumo y a la actividad de cada una de las provincias, y van a tener un contexto muy adverso para tomar deuda afuera, para ir cumpliendo sus compromisos, tanto el pago de gastos corrientes, con el pago de sueldos, de aguinaldos, como el pago de sus deudas. Van a tener una restricción muy fuerte, ¿no? Entonces, quizá por ahí, sí, la mayoría está aguantando, pero el contexto que viene para los próximos meses es bastante crítico, ¿no? Porque van a tener que sobrevivir con indicadores de actividad y de recaudación hacia abajo y mercado cerrado. Sí, vos sabés que en esta semana escuché, no sé si es un dato que es nuevo o no, pero uno de los parámetros que había, no pude chequearlo después, por eso te consulto, era el tema respectivo al pago de las tarjetas de crédito. Vos sabés que decían que ha sido el parámetro del mes comparado en años que menos se pagó la totalidad del resumen. Esto, lo primero que analicé cuando dije esto, si esto es verdad, esto te da el indicador rápido, es que la gente está dejando de pagar la tarjeta de crédito. Esto es un indicador no solamente de consumo, sino de disponibilidad. Sí, en general hay una cuestión estacional en Argentina, que es el primer semestre aumenta la mora, y en el segundo semestre se recompone por todos los aumentos salariales, ¿no? Porque en general la primera parte del año, sobre todo el primer cuatrimestre, los argentinos tienen salarios viejos con precios nuevos, y bueno, eso después se va recomponiendo con cada uno del cierre de las paritarias. Pero obviamente este año atípico, va a mostrar una caída muy fuerte del salario real, y eso contribuye a ir aumentando los niveles de morosidad. O sea, no hay ninguna duda de que van a ir en aumento. Ahora, lo más crítico para el pago generalmente de las deudas bancarias es el empleo, la estabilidad laboral, y por ahora la Argentina tiene un buen indicador de desempleo, digamos, bastante bajo, y no mostró muchos problemas, ¿no? O sea, esto en general, cuando hay grandes colapsos, es a partir de un fuerte repunte del desempleo, y la Argentina hasta ahora no lo mostró, y en términos, por toda la devaluación que hubo y la inflación, es probable que para las empresas bajen los costos laborales, y en estos escenarios en general no debería esperarse un repunte muy fuerte del desempleo. Y obviamente la crisis, el estancamiento, eso lo puede llegar a alimentar un poco, pero después de una devaluación en general lo más preocupante es la inflación y no tanto el desempleo. La última, Ignacio, agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿El mundo nos ayuda? ¿El contexto internacional qué nos dice hoy? No, es justamente lo que está gatillando o disparando todo este nerviosismo, es el cambio de contexto. O sea, sabemos que es un contexto que se va a ir volviendo cada vez más duro para los países emergentes. No es solamente que va cambiando en algunos meses, o este año tuvimos mala suerte, sino que hay toda una decisión de los bancos centrales de los países desarrollados de ir endureciendo su política monetaria y subiendo las tasas de interés, y eso siempre golpea muy fuerte y directamente a los países emergentes. O sea que es una política que va a ir en ascenso, y la Argentina va a tener que ir sobreviviendo en este nuevo contexto. El problema es ese, lo poco preparado que llegó la Argentina a este cambio de clima global. Sí. Ignacio Olivera Dol, gracias, muy amable por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo.